Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Recuerdo claramente la primera vez que volví al pueblo donde había crecido mi abuelo. El viaje fue largo, atravesando carreteras solitarias, con cerros oscuros que parecían vigilarme con sus sombras. Mi madre me había contado que la vieja casa seguía en pie, aunque ya no nos pertenecía. Aún así yo sentía la necesidad de verla con mis propios ojos, como si algo me empujara a regresar. La historia comienza muchos años antes, cuando mi abuelo Julián compró esa propiedad en las afueras de un pequeño poblado en Oaxaca. Era una construcción de adobe, con vigas de madera vieja y un techo de tejas que crujía con cada lluvia. A un costado corría un arroyo, y detrás, un monte que siempre había tenido fama de embrujado. Nadie en el pueblo subía allí después del atardecer, porque decían que se escuchaban rezos en lenguas extrañas y sombras de mujeres caminando entre los árboles, iluminadas por velas. Mi abuelo nunca le tuvo miedo a nada. Decía que la tierra le pertenecía y que nadie le quitaría lo que había comprado con tanto esfuerzo. Sin embargo, poco a poco, empezaron a suceder cosas extrañas. Recuerdo que mi madre me contaba cómo, en las noches, se escuchaban pasos dentro de la casa, aunque todos estaban dormidos. A veces, el ganado amanecía muerto, sin una gota de sangre en el cuerpo. Los vecinos murmuraban que las brujas no estaban contentas con que mi abuelo viviera tan cerca del monte. Una madrugada, mi tío mayor despertó con un grito desgarrador. Tenía marcas en la espalda, como si lo hubieran arañado con garras largas y delgadas. Nadie se explicaba qué había pasado. Mi abuelo mandó a llamar a un curandero de la región, don Eusebio, un hombre de mirada profunda que siempre cargaba un rosario negro en el cuello. Al entrar en la casa, el curandero se quedó en silencio, recorriendo cada rincón, hasta que llegó al cuarto de mi abuelo. Ahí se detuvo y dijo: «Aquí hay algo. Alguien les quiere sacar de este lugar». Esa frase quedó grabada en mi familia. Mi abuelo se enfureció, convencido de que todo era invento de los vecinos para espantarlo y que abandonara la propiedad. Pero el curandero insistió. Habló de una mujer, una presencia que venía del monte, de los antiguos dueños de esas tierras. Según él, hacía mucho tiempo una curandera había vivido allí, practicando rituales en la oscuridad, y que al morir había jurado que nadie se quedaría con lo que era suyo. Las noches siguientes fueron un tormento. El viento golpeaba las ventanas, arrastrando consigo un murmullo que parecía un rezo en voz baja. Mi abuela decía que en el patio se veían figuras encapuchadas, girando alrededor de la casa. Cuando mi abuelo salía con machete en mano, no encontraba a nadie, solo el eco del monte que parecía reírse. Una tarde, cansado de todo, mi abuelo decidió enfrentar lo que fuera que estuviera atormentando a la familia. Subió al monte solo, con una lámpara de petróleo. Lo último que vimos fue la luz moviéndose entre los árboles. Pasaron horas, y cuando por fin regresó, su rostro estaba pálido, los ojos vidriosos, como si hubiera visto la misma muerte. Nunca quiso contar qué había visto. Solo murmuraba que esa mujer no se iría jamás. Poco después, empezaron a llegar hombres extraños al pueblo. Decían ser compradores, interesados en esas tierras. Ofrecían dinero, mucho más de lo que realmente valían. Mi abuelo siempre se negó, pero mientras más se resistía, más aumentaban los ataques. Los animales desaparecían, las cosechas se echaban a perder, y en las paredes de la casa aparecían símbolos pintados con algo que parecía sangre seca. Una madrugada, mi madre despertó llorando. Había soñado con una mujer vestida de negro, que le susurraba que esa casa ya no era nuestra, que pronto se la llevarían, junto con todo lo que amábamos. A la mañana siguiente, encontraron en el patio una figura de barro, con el nombre de mi abuelo escrito en la frente y agujas clavadas en el pecho. Esa fue la primera vez que mi abuelo habló de irse.
Pero ya era demasiado tarde. El ambiente dentro de la casa se volvió irrespirable. Cada noche era peor que la anterior. El aire olía a humo. Aunque no hubiera fuego, las lámparas parpadeaban como si algo invisible soplara sobre ellas. Mi abuela comenzó a enfermar. Se quejaba de dolores en el pecho, como si un peso enorme la aplastara cada madrugada. Una vez la encontramos en la cocina, de rodillas, murmurando palabras que no eran suyas, como si alguien hablara a través de ella. Mi abuelo estaba desesperado. Hizo venir a un sacerdote del pueblo vecino, el padre Ramiro, un hombre recio que no se intimidaba fácilmente. Apenas cruzó la puerta de la casa, el sacerdote sintió un escalofrío. Realizó oraciones, roció agua bendita en cada habitación, pero esa misma noche, mientras todos intentaban dormir, un chillido agudo desgarró el silencio. No provenía de un animal ni de persona alguna. Era algo intermedio, una mezcla de lamento y carcajada. El padre Ramiro se levantó de golpe, corrió hacia el patio, y lo vimos caer de rodillas, mirando al cielo con el rostro desencajado. Nunca quiso explicar qué había visto. Y pocos días después, mi abuelo encontró a su caballo muerto, colgado de un árbol detrás de la casa, con los ojos arrancados y la lengua atravesada por un clavo oxidado. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse. Todos sabían que lo que estaba ocurriendo no era obra de hombres comunes. Fue entonces cuando comenzaron a decir que la casa estaba maldita, que esa mujer del monte, esa bruja, estaba reclamando lo suyo. Una tarde, mientras yo jugaba en el pasillo, escuché a mi madre hablar con mi abuela en voz baja. Decían que habían visto a una mujer rondando la propiedad, siempre después del anochecer, alta, delgada, vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo. A veces se quedaba quieta, mirando hacia la casa desde la cerca. Cuando alguien intentaba acercarse, desaparecía como humo. La tensión creció hasta que una noche ocurrió lo peor. Recuerdo que la luna estaba roja, enorme en el cielo. Todos dormíamos cuando un estruendo sacudió la puerta principal. Mi abuelo corrió con su machete, pero la madera comenzó a crujir como si algo la estuviera rompiendo desde afuera. De pronto el silencio y luego un golpe seco. Cuando abrió la puerta no había nadie, pero en el suelo había una cruz hecha con huesos pequeños, probablemente de aves, y en el centro una vela negra encendida que no se apagaba aunque soplara el viento. Mi abuela gritó de horror y se desmayó. El padre Ramiro, que había venido esa noche a rezar con nosotros, tomó la vela y trató de apagarla con agua bendita, pero la flama creció. Se volvió más fuerte, hasta que de repente desapareció sola, dejando un olor insoportable a carne quemada. El sacerdote nos miró con ojos de miedo. Nunca olvidaré lo que dijo: esta casa ya no es de ustedes. Aquí habita algo que no puede ser echado. Con el tiempo, mi abuelo empezó a debilitarse. No dormía, apenas comía. Hablaba solo, sentado en el patio, como si conversara con alguien que nosotros no podíamos ver. Mi madre me confesó que una noche lo escuchó decirle a esa presencia que él jamás se iría, que esa tierra era suya, aunque tuviera que dar su vida para quedarse. Pero lo que pasó después nos obligó a todos a huir. Una madrugada, escuchamos gritos desde el cuarto de mis tíos. Al entrar, vimos a mi primo menor suspendido en el aire, como si unas manos invisibles lo levantaran por el cuello. Sus pies pataleaban, y su rostro se tornaba morado. Mi abuelo se lanzó sobre él, rezando desesperado, y de pronto el niño cayó al suelo jadeando. En la pared quedó marcada una sombra oscura, como la silueta de una mujer de cabellos largos. Esa misma mañana, llegaron nuevamente los hombres que querían comprar la casa. Traían papeles, dinero en efectivo y miradas seguras, como si supieran que ya estábamos vencidos. Mi abuelo se negó otra vez, pero esa misma noche la desgracia llegó. Mientras todos dormíamos, un incendio comenzó en el granero. Las llamas crecieron rápido, iluminando la oscuridad con un resplandor infernal. El fuego devoró los animales, las herramientas
y lo poco que quedaba de la cosecha. Los vecinos ayudaron a apagarlo, pero al amanecer lo único que quedó fue ceniza. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que ese incendio no había sido natural. Algo o alguien lo había provocado. Mi abuelo lloró esa mañana, por primera vez en su vida. Dijo que la bruja lo había vencido. Poco después, firmó los papeles, vendió la casa y las tierras por una miseria, obligado por el miedo y la presión. Los hombres que compraron la propiedad no eran del pueblo, venían de fuera y parecían esperar este desenlace desde hacía tiempo. Esa misma tarde empacamos lo poco que nos quedaba y nos fuimos. Pero la historia no terminó ahí. Nos fuimos del pueblo con la sensación de derrota. Mi abuelo, que siempre había sido un hombre fuerte y orgulloso, se encorvó de la noche a la mañana. Caminaba como si llevara piedras en la espalda. Durante el viaje de salida, no hablaba, solo miraba por la ventana, murmurando palabras que apenas entendíamos. A veces decía el nombre de la mujer, otras veces repetía, no era suya, nunca fue suya. Pasaron los años y mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. Se refugiaba en el silencio, pero cada tanto, cuando la luna estaba llena, se despertaba gritando como si alguien lo llamara desde lejos. Yo era apenas... Con el tiempo mi curiosidad me llevó a investigar qué había pasado realmente con aquella casa. Volví al pueblo siendo ya adulto. El camino era el mismo, las curvas entre los cerros, el olor a tierra húmeda y a café tostado que se colaba desde las cocinas de los vecinos. Pero cuando llegué a la propiedad, sentí que todo seguía igual, y peor. La casa estaba en pie, aunque más deteriorada. Las tejas parecían listas para caerse. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si el humo del incendio jamás hubiera desaparecido. Me acerqué con cautela. Ahora la vivienda pertenecía a otra familia, pero lo extraño era que nunca vi a nadie salir ni entrar. Los vecinos me dijeron que los nuevos dueños rara vez se aparecían, que vivían más en la ciudad, pero que de vez en cuando venían otras personas a realizar reuniones nocturnas. Reuniones. Esa fue la palabra que usaron. Pero yo sabía que hablaban de otra cosa. Nadie se atrevía a llamarlas por su nombre. Una anciana del pueblo, doña Jacinta, me reconoció como nieto de Julián. Me miró fijo, con los ojos apagados, y me advirtió: esa casa ya no es de los vivos. Tú deberías irte, muchacho. Pero yo no pude resistirlo. Esa noche, oculto entre los matorrales, me quedé observando. Alrededor de la medianoche, unas luces comenzaron a encenderse en el patio. No eran lámparas ni velas normales. Era un resplandor rojizo que pulsaba como si respirara. Escuché cánticos, voces de mujeres rezando en una lengua que no conocía. Sus palabras parecían arrastrarse por la tierra, como si el mismo suelo las repitiera en eco. Entonces la vi. La silueta de una mujer, alta cubierta por un manto negro, se movía en círculo junto con las demás. Cuando levantó la cabeza, su rostro quedó expuesto a la luz. Era pálido, casi de ceniza, con unos ojos tan oscuros que parecían dos agujeros. Sentí que me miraba directamente, aunque estaba escondido entre la maleza. El frío me recorrió la espalda y tuve que taparme la boca para no gritar. El ritual duró horas. Al final encendieron una fogata en el centro del patio y lanzaron algo dentro. Huesos. Los reconocí por el crujido al romperse. No sé si eran de animales o de otra cosa, pero el olor que salió de allí era insoportable, como carne humana quemada. Me fui corriendo esa noche, temblando. Días después volví a ver a doña Jacinta. Me contó lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Según las leyendas del pueblo, la bruja que había habitado esas tierras mucho antes que mi abuelo se llamaba Aurelia. Había sido partera y curandera, pero también se decía que trabajaba con las sombras, ayudaba a mujeres a dar a luz, pero exigía a cambio un juramento, que sus descendientes nunca abandonarían el culto que ella practicaba. Cuando Aurelia murió, juró que ningún extraño se quedaría con su casa ni con su monte.
Los compradores que obligaron a mi abuelo a vender no eran simples hombres de negocio. Eran descendientes de aquellas familias que habían seguido a Aurelia en sus prácticas. No querían la tierra para sembrar ni para criar animales. Querían recuperarla para continuar con los rituales, para mantener vivo el pacto que había sido firmado generaciones atrás. Cuando escuché eso, comprendí el verdadero peso que cargaba mi abuelo. No solo había perdido la casa, había sido derrotado por una voluntad más antigua, más oscura, algo que jamás podríamos enfrentar. Pero lo que más me aterró fue lo que descubrí después. En el archivo municipal del pueblo encontré documentos de propiedad. La firma de mi abuelo estaba allí, pero lo extraño era que estaba duplicada en varias páginas, como si hubiera firmado más de una vez, incluso en fechas donde yo sé que ya no podía ni sostener un lápiz. Alguien había manipulado esos papeles. Y peor aún, parecía que mi abuelo había sido obligado, no solo físicamente, sino espiritualmente, a entregar aquello que defendió hasta su último aliento. Las cosas no quedaron en el pasado. Unos años más tarde, cuando mi abuelo falleció, ocurrió algo que todavía me persigue en sueños. La noche del velorio, mientras velábamos su cuerpo en la sala de la casa nueva que habíamos conseguido, el aire se volvió espeso, difícil de respirar. Las velas comenzaron a apagarse una por una, aunque no había viento. Mi madre, llorando, juró haber visto a una mujer parada detrás del ataúd, con un velo negro que le cubría el rostro. Nadie más la vio, pero el terror en su voz fue suficiente para helarnos la sangre a todos. Esa misma madrugada, el cuerpo de mi abuelo se movió. Sí, lo vi con mis propios ojos. Sus manos se contrajeron, como si alguien jalara los tendones desde adentro. Los ancianos del pueblo dijeron que eso pasaba cuando un alma no estaba en paz. Hoy en día, cuando pienso en esa historia, siento que el verdadero despojo no fue solo la casa. Fue como si nos hubieran arrancado un pedazo de vida, de linaje. El pueblo todavía susurra que la casa sigue en pie, que cada tanto se escuchan rezos en la madrugada y que las sombras de mujeres siguen apareciendo en el monte. Algunos aseguran que, si te atreves a entrar después de la medianoche, escucharás la voz de mi abuelo, discutiendo con alguien que no puedes ver, repitiendo que esa tierra era suya. Yo no he vuelto desde entonces, pero cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar la voz de aquella mujer, Aurelia, llamándome por mi nombre. Como si supiera que tarde o temprano, uno de nosotros deberá regresar y pagar lo que mi abuelo no pudo.